Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y el Espíritu Santo venga a confirmar, convencer, hacer a cada uno entender su palabra para tener coraje, fe, coraje, para aplicarla en sus vidas. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia, a su casa, por donde quiera que usted fuese, sea bendecida, bendecido, porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que sus hijos sean bendecidos de tal manera que los hijos de las tinieblas vengan a ver la grandeza de Dios en sus vidas, que los hijos de las tinieblas vengan a reconocer que Dios está vivo, que Él es un Dios vivo. Mire lo que ella era y lo que ella es. Vea cómo esta persona está transformada. Vea el brillo en sus ojos. Vea su comportamiento ejemplar. Entonces, yo quería que usted entendiese esto. Cuando Jesús dice, preste atención, cuando Jesús dice, mire, en la enseñanza de la palabra, en la oración, Él dice así, vosotros oraréis así, oraréis, pediréis a Dios así. Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir, solo quien es hijo puede decir, Padre nuestro que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Quiere decir, el nombre de Dios, del propio Señor Jesús dice, oró, enseñó para que nosotros orásemos, para que el nombre de nuestro Padre Celestial, el Padre de Él, el Padre de Jesús, el nombre de Él fuese santificado a través de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? No es adorar a Dios, alabar a Dios, no es cantar a Dios, no, nada de esto. Santificar el nombre de Dios es usted dar un testimonio de su carácter, de su vida cristiana, de lo que usted era y de lo que usted es, lo que usted hacía y lo que usted hoy hace. Un cambio radical, total, una vida nueva. Esto santifica el nombre del Padre. Esta es la voluntad de Dios. Cuando nosotros santificamos el nombre de nuestro Padre, naturalmente el reino de Él se expande dentro de nuestra familia, primero en nuestra casa, en nuestra relación conyugal, la relación con los hijos, la relación con otras personas, y estas personas van a ver a Dios, van a reconocer que Él existe. Entonces, la voluntad de Él va a ser hecha en la vida de ellas también. Esa es la voluntad de Dios. Pero, infelizmente, infelizmente, ¿qué sucede? Existen los malos, existe la cizaña que nace en medio al trigo. ¿Pero por qué? Es que la cizaña no sale en otro lugar. No, la cizaña nace justamente junto al trigo. ¿Usted sabía
¿Por qué? Porque él finge, él se hace pasar por trigo. ¿Y quién no conoce, no consigue identificar el trigo de la cizaña? Este es el peligro que todos nosotros corremos. Quien es trigo corre este riesgo. Por ejemplo, yo me equivoqué con cizaña muchas veces en medio de nosotros. Yo erré feo, pero feo, de verdad. Yo confié, yo creí que varias personas, muchas personas, y digo muchas personas así, bien allegadas, yo pensé que eran de Dios, porque aparentemente eran solícitas, muy educadas, muy prestativas, muy buenas, entre paréntesis. Pero con el tiempo, nosotros fuimos observando que la relación de estas personas con su marido, con su esposa, no era tan afinado como era la relación de ellas conmigo, por ejemplo. Entonces ahí yo quebré la cara. No sabe cómo sufrimos, gemimos, porque nos eludimos, nos engañamos con estas cizañas que surgieron en medio de nosotros y habían tenido experiencias extraordinarias de cura divina, de liberación. Yo conozco uno, me estoy acordando, él hablaba obispo. Yo, yo me quedé, mi padre tenía todo, perdió todo, mi familia pasó necesidad. Yo tenía que subir a un árbol para comer, para alimentarme. Eh, y yo admiraba este testimonio, cómo Dios es grande. Pero, pero estas personas eran cizaña. Estas personas fueron curados exteriormente, la cura divina, la bendición, una bendición puntual aquí, y con el tiempo uno fue verificando, confirmando que son muchos los leprosos curados, pero pocos los leprosos que regresaron, que realmente se entregaron. Entonces, usted, amiga, amigo, es bueno que usted haga una evaluación de sí mismo. Por eso, probaos, dice el apóstol, probaos a vosotros mismos. Probaos, dice el apóstol, probaos a vosotros mismos si realmente el Señor Jesús está dentro de vosotros. Usted tiene que probarse. Pero los interesados en bendiciones apenas, los interesados en apenas recibir, esos no están preocupados con el interior, están preocupados con el exterior, como los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran hipócritas. Y después usted puede leer esto ahí en el capítulo 23 de Mateo. Jesús tiene un discurso duro y condenatorio para con los hipócritas, para con la cizaña, para con los can. Pablo los llama de can, no solo de can, sino los malos obreros. Y además de esto, de la cortadura, nosotros ya vamos a hablar dentro de poco. Pero yo quería que usted cuidase, no, no se quede mirando solamente
para aquellos que están así en esta situación, sino que mire primero para usted mismo. Porque si usted es de Dios, si usted es de Dios, va a tener cuidado para verse libre, o mejor, para no estar compactuando, juntando o aún sentándose con estas personas que son de las tinieblas, que son escribas, como los escribas y fariseos, hipócritas, porque dicen una cosa, pero dentro de ellos es otra cosa. El apóstol Pablo encontró este problema que Jesús detecta luego en el capítulo 23 de Mateo. El capítulo entero, lea, hasta Jesús condena. Él una vez dijo, yo no vine para condenar, vine para salvar. Pero estos fariseos hipócritas, esta cizaña, Jesús dice, vosotros ya estáis condenados. Quiere decir, ¿habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra? Usted sabe que era Sodoma y Gomorra. Habrá menos rigor para ellos en el día del juicio que para ustedes. Jesús ya condenó, porque él quedó indignado, airado con estas personas que conocían la palabra, conocían la verdad, pero vivían media verdad y media mentira. Así son los canes. Vea, el apóstol Pablo con certeza le hablaba mucho sobre salvación. Probaos a vosotros mismos. Él siempre estimuló o fortaleció la idea de la salvación personal porque la salvación es difícil, no es fácil, es simplemente yo quiero. No, usted tiene que pagar el precio porque para que usted sea salvo, usted tiene que dejar de estar perdido. Para usted entrar en el reino de Dios, usted tiene que dejar el reino de este mundo. Y esto es lo difícil. No es que Dios haga que la puerta sea estrecha para dificultar. No. Él abre la puerta y deja la puerta abierta. Pero, infelizmente, aquellos que aman al mundo no quieren saber de Dios. Ellos aman al mundo. Y Jesús ya dejó bien claro, si usted ama cualquier persona, cualquier cosa sobre mí, no es digno de mí. Quien ama a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su marido, a su mujer, sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su nombre, su reputación, sus diplomas, su educación, su sabiduría, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Él llega al punto de decir, no llames a nadie de padre. Nadie debe ser llamado de padre, solo uno es vuestro padre. No llames a nadie de maestro, solo uno es vuestro maestro. Jesús es así, radical, no. Él era palo, palo, piedra, piedra. Y la verdad pura, desnuda y cruda, esa es la que hace a la persona heredar el reino de Dios. Vea solamente, el apóstol Pablo siempre con seguridad hablaba mucho de salvación. Y en el capítulo 3, allí en Filipenses, él hablando para la iglesia de Filipos, hablando para los cristianos de los filipenses, él hablaba para cristianos. Él les dijo, finalmente, hermanos míos, Pablo estaba llamando, finalmente, hermanos míos. Quiere decir que eran hermanos. Yo no llamo a todo el mundo de hermano. Además, yo no llamo ni a mis hermanos de hermano. Yo prefiero llamarlo de amigos. Yo no sé con quién estoy hablando. Yo no sé si es hermano o si no es. Entonces,
Yo no me quiero equivocar, ya me equivoqué mucho. Usted no tiene idea, pero él habla. Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. No me aborrezco, no me aborrezco de escribirles las mismas cosas. Él era repetitivo. Siempre que yo hago reunión de pastores, de obreros, y aún dentro de la iglesia, los domingos o cualquier reunión, siempre tengo enfocado en la situación del alma. No sirve que usted conquiste el mundo entero y pierda su alma. Entonces, yo entiendo que debo trabajar para la salvación del alma, porque de lo contrario, no tiene, no hay nada más significante. Con permiso. Nada hay más importante en mi vida que mi alma. Quiere decir, si yo quiero salvar mi alma, yo tengo que colocarla enteramente en las manos de Dios, en el altar de Dios, y allí vivir, sacrificar carne, voluntad, sacrificar nuestros deseos, sacrificar concupiscencias, sacrificar todo. Si yo quiero salvar mi alma, porque yo sé que este cuerpo, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, él va a descender a la sepultura. Pero mi alma no muere. El alma no muere. El alma no muere. Sepa de esto. El igual es igual que la palabra. La palabra no muere. La palabra no muere. El espíritu no muere. Entonces, el alma no muere. Entonces, el alma precisa ser salva. Sin la salvación, bautizado o no con el Espíritu Santo, usted tiene que cuidar para que su alma sea salva. Es claro que cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella tiene el sello, ella tiene la garantía de que es salva, pero ella aún así tiene que continuar luchando, luchando, luchando para no perderse. No es porque yo recibí el Espíritu Santo que yo me voy a relajar en mi comportamiento de ninguna manera. Si yo lo hiciera, yo estaría arriesgando, perdiendo todo. Entonces, el apóstol Pablo hablaba mucho de la salvación del alma y él dice, yo no me aborrezco de escribirles las mismas cosas. Y es la seguridad para vosotros, es para la seguridad de ustedes que está hablando. Entonces, en el segundo versículo dice, guardaos de los canes, guardaos de los canes. Él consideraba los hipócritas, él consideró los hipócritas como raza de víboras, raza de víboras. Pablo dice, guardaos de los canes. ¿Quiénes son los canes? La cizaña. La cizaña. El hipócrita, el engañador, el mentiroso, personas que usted abre los brazos, abre la puerta de su casa, les deja entrar, usted le da la contraseña para ellos lo mejor, pero después quedan hablando mal. Yo voy a contarle una historia para usted. Interesante. Yo me acuerdo, mi padre contaba esto, la experiencia que él tuvo
traumática, traumática. Y yo entiendo, yo comprendo, hoy yo entiendo, porque uno sabe que uno vive en medio de canes, en medio de canes. Y dentro de las iglesias, mi padre trabajaba como camionero en la época que era camionero. Una vez, una noche de lluvia, él vio en la entrada, en la ruta, una persona pidiendo ayuda. Y él paró el camión y él fue a ayudar a esta persona. Y estas personas tenía el auto de ella estaba pinchado. Él no tenía gato. Y mi padre dice, yo tengo prisa, no me puedo quedar aquí y esperar que usted lo cambie. Yo le voy a prestar mi gato y usted lo deja en aquel comercio, allí. Cuando yo vuelva, yo paso y agarro el gato. Allí, él fue, dejó el gato ahí con el hombre, con la persona, y se fue. A la vuelta, cuando él pasó para agarrar el gato, no tenía ningún gato. Él quedó tan airado, tan indignado, y él decía, para nosotros, para los hijos, indignado. El odio era muy grande. Hijo, cuando usted ve a alguien en un agujero diciendo así, por favor, ayúdeme, extiéndame la mano, por favor, usted la mayor piedra que tenga, láncele al agujero, porque él fue engañado, él fue eludido. Si yo hiciera eso, no podría predicar el evangelio. Claro, él nos habló eso, pero cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, nuestra prédica es amar a nuestros enemigos. Pero en el caso de los fariseos, los hipócritas, los canes, que se hacen pasar por hermanos o pastores, obispos, oficiales de la iglesia, obreros, y que hacen el mal, entran dentro de las iglesias y se hacen pasar por hermanos para agarrar una mujer, agarrar al marido, tener una ventaja económica, hacer un negocio y aprovecharse, ser oportunista. Usted, mi amiga, usted, mi amigo, que pertenece a la Iglesia Universal del Reino de Dios, no se envuelva con negocios con nadie de la iglesia, especialmente de la iglesia. Es mejor usted envolverse en negocios con un incrédulo que con un creyente. ¿Sabe por qué? Porque el incrédulo, usted va a tomar las debidas precauciones, pero con el creyente, usted piensa que es de Dios, usted va a abrir el corazón y se va a entregar, listo. Y después, usted va a acabar indignándose igual que mi padre. Mi padre estaba indignado de verdad. Y de verdad, esto sucede y mucho, mucho, mucho. Entonces, negocios, noviazgos, en las iglesias, escoger una persona solo porque usted está en la iglesia, la persona piensa que usted es de Dios y usted no es. Usted piensa que la persona es de Dios y ella no es. Usted se envuelve con aquella persona y tiene un prejuicio enorme, enorme, enorme. Y muchos son los que están perdidos por ahí, desiglesiados por causa de esto. Fueron engañados por el obispo, por el pastor, por la obrera, por las esposas, en fin, cosas así. Entonces, Pablo habla, guardaos de los canes, y son canes feroces. Entonces, amiga, amigo, coloque esto en práctica. Sea sea simple como una paloma, pero prudente como una serpiente. Simple, pero prudente. El prudente
es aquel que piensa, que pesa, que evalúa. Espere, déjeme evaluar, pensar, antes de envolverme, negociar, hacer cualquier cosa. Yo voy a sumar, dividir, disminuir, yo voy a hacer las cuentas para ver si yo voy adelante o no. Pablo dice, guardaos de los canes, porque el diablo, en la realidad, el espíritu inmundo o los espíritus inmundos, ellos se aprovechan de las personas sinceras, aquellas que son trigo puro, 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 puro. Ellos se aprovechan para sacar ventajas. Y no solo para sacar ventajas, sino sobre todo para hacerlas quedar airadas, con odio, como muchas que me están oyendo en este momento, muchas personas llenas de rencor con otros hermanos, pastores, obispos, sea quien sea. Está llena de rencor y hasta hoy están desiglesiadas. Esta es la realidad, porque el diablo usó a los canes de él, a las víboras de él. Él distribuyó entre las iglesias, y preste atención, dentro de la iglesia hay víboras, dentro de la iglesia universal hay canes, uno no sabe quién, pero uno sabe que hay. Pero los canes no van a quedar para siempre, tarde o temprano van a ser arrancados, no tenga duda. Pero nosotros no podemos hacer nada. Ah, Señor, ¿quiere que nosotros cortemos la cizaña, que arranquemos la cizaña? No, hijo, espere. No arranque la cizaña porque de repente usted va a arrancar el trigo también. Entonces, deje que en el momento correcto, de acuerdo con Dios, ellos van a ser arrancados por los ángeles de Dios y van a ser lanzados en el fuego. Van a ser separados la cizaña del trigo. Entonces, muchas personas que fueron perjudicadas van a decir, pero caramba, esa iglesia, yo llegué ahí, encontré esto, pasó esto, aquello, y piensan así. Todo el mundo es así. No, no, todo el mundo no. No lo es. Hay aquellos que son de Dios, gracias a Dios. No son la mayoría, infelizmente. No son la mayoría. No es la mayoría, pero son muchos. Entonces, son muchos. Él dice, guardaos de los canes, son feroces. Guardaos, nuevamente hablando, guardaos de los malos obreros. Los malos obreros. ¿Cómo es que el obrero es malo? Cuando usted convive, cuando usted se casa, está de novio, cuando usted hace un negocio con ellos, usted va a ver si es bueno o malo. Cuidado, cuidado. No haga. Mejor que no haga negocio con esas personas, porque usted no sabe quién es. El espíritu engañador es engañador. ¿Cómo es que usted va a saber si yo soy o no engañador? ¿Cómo es que usted va a saber? Usted va a saber si yo soy o no soy engañador. Usted va a evaluar con el tiempo, va a ver a mi familia, va a evaluar mi casamiento. Si usted ve que yo soy leal, fiel a mi esposa, entonces yo soy leal y fiel a Dios. Entonces, esto muestra, de cierta manera, el carácter, nuestro carácter, y glorifica el nombre del Señor Jesús. Pero si usted no tiene tiempo, ¿cómo usted sabrá? En nuestro caso son 53, vamos a partir para los 54 años de casados. Entonces, amiga, amigo, él dice, guardaos de los malos obreros. No sirve que usted piense, ah, no, porque está con uniforme, lindo, muy bueno, bien posteada en las redes sociales. Ahí usted cree, usted juzga por sus ojos. Jesús habló para el profeta Samuel
cuando fue para escoger a David. Vea, no juzgue por los ojos, no juzgue por los ojos. Y Internet solo muestra cosas lindas, pero cuando usted lleva a su casa, usted ve que es algo podrido. Entonces, cuidado, malos obreros, cuídese. Guardaos de los malos obreros. Ahí él dice así, guardaos de la cortadura. ¿Qué es la cortadura? La cortadura es la doctrina que el apóstol Pedro había abrazado, la circuncisión. Él creía, Pedro creía, después que Jesús resucitó, que fue a predicar el Evangelio, el apóstol Pedro creía que los cristianos tenían que ser circuncidados físicamente. Ahora, el apóstol Pablo dice, no, usted está errado. ¿Cómo usted, siendo cristiano? ¿Cómo es que usted, siendo cristiano, seguidor de Jesús, quiere imponer el judaísmo para los que están llegando de nuevo a la iglesia? Entonces, las personas de la cortadura son la cizaña que predican la mentira, el engaño. Ellos usan textos sueltos de la Sagrada Escritura para formar sus doctrinas. Y ellos, últimamente, yo he oído hablar, yo no vi, pero he oído hablar que son muchos los que predican el Evangelio y dicen así, tienen un discurso así, mire, usted no importa su opción sexual, no importa si usted es esto o aquello, es verdad. Jesús acepta a todos, independientemente de su opción sexual. Pero cuando la persona acepta a Jesús, ahí está la historia. Jesús acepta a todos los que vienen a Él. Venid a mí todos. Pero cuando todos van a Él, todos tienen que cambiar su manera de ser, su conducta, su carácter. Tienen que mostrar, probar con sus vidas, con su propio testimonio, que ellas son ahora de Dios. Ellas ya no son más cizaña, ya no son más can, ya no son más lobos. Ellas son de Dios, llenas del Espíritu Santo. Y cuando la persona recibe el Espíritu Santo, esto queda patente, claro, evidente. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, no tiene esta historia de opción sexual. Opción sexual no existe para estas personas que ya se entregaron para Jesús. Entonces, Jesús recibe a todos, pero todos tienen que entregarse. No sirve que todos, Él los reciba a todos, pero todos quieran vivir de acuerdo con su propia voluntad. Tienen que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, amiga, amigo, usted es una persona que robaba, mataba, violaba, era un bandido, una bandida. No importa, Jesús le acepta a usted, solo que cuando usted se entrega a Jesús, su vida tiene que cambiar. Si no cambió o si no cambia, es porque usted no se entregó. Él continúa aceptándole a usted, Él acepta a todos, a los griegos y troyanos, cualquiera sea la religión. Él acepta a todos. Todos son muy bienvenidos, pero todos los que lo aceptan también tienen que vivir encuadrados dentro de una disciplina, de un orden. Esta historia de un hombre con dos, tres, cuatro mujeres o una mujer con tres, cuatro hombres, esto no es de Dios. Esto no tiene nada que ver con la doctrina santa de la palabra de Dios. Dios creó al hombre e hizo una mujer para él. No hizo dos, tres. Una es suficiente.
Entonces, amiga y amigo, cuando la persona recibe a Jesús, acepta a Jesús, concuerda con Jesús, se entrega a Jesús, ella, él, Jesús hace de ella una nueva criatura. La vida vieja pasó, se acabó. Y yo fui engañado justamente por estas personas que muchas son curadas, liberadas de los vicios, liberadas de la miseria, liberadas de la prostitución, del robo, de la mentira y aparentemente estaban viviendo una vida sana, sagrada, separada del mundo. Pero fue solo apenas el inicio. Después las uñas comenzaron a aparecer, las garras comenzaron a aparecer. Es claro que cuando uno detecta estas personas y tiene pruebas suficientes, uno no puede quedar, no puede dejar en medio de nosotros. Tienen que salir porque no compactúan la misma fe, no concuerdan en la misma fe, la misma doctrina, en la dignidad de la palabra de Dios. Entonces, amiga, amigo, no aceptamos esto. El pastor, todos los pastores de la Iglesia Universal del Reino de Dios tienen que ser muy bien casados. Si ellos no están bien casados, ellos no pueden ser pastores. No pueden, porque el ejemplo comienza dentro de mi casa. En la Iglesia Universal existe. Ella existe porque Dios la constituyó. Entonces, Él me llamó a mí, llamó a otros colegas míos y nosotros somos en el púlpito, en el altar, en la iglesia, como somos en casa, la misma cosa, el mismo. Entonces, ¿cómo es que yo podría llegar hasta usted, predicarle la palabra de Dios y ser una persona que viviese en peleas con Esther en todo momento? No, ¿qué es eso? Nosotros, antes de ser siervos de Dios, nosotros fuimos nacidos del agua y del Espíritu Santo, por lo tanto, espirituales. Y si yo soy espiritual, la mujer también es espiritual, tiene que ser espiritual. Y si los dos somos espirituales, nosotros dos nos entendemos perfectamente. Es por eso que los pastores no es una cosa, un aborto de la naturaleza cuando usted ve un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, 20, 30, 40 años casado con la misma esposa, fiel allí, luchando por el pueblo, pero más fiel a su propia esposa. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa historia, esas doctrinas satánicas, el apóstol Pedro, ignorantemente, él creía que todos los cristianos deberían ser circuncidados, como eran los judíos. Y Pablo le llamó la atención a él. Y era obvio que Pedro no aceptó. Es claro, la circuncisión hoy, la circuncisión que era hecha en el Viejo Testamento, hoy es hecha en el corazón. La circuncisión de un niño de 8 días de nacido hoy es hecha en el corazón. Yo sé que tiene beneficios los niños que sean circuncidados a los 8 días, no hay problema, puede ser, pero no es una doctrina que se venga a imponer para las personas que se están convirtiendo, que no fueron circuncidados cuando eran niños. Ellos no fueron circuncidados. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro venía y traía esta doctrina. Entonces, usted tiene que evaluar, amiga, amigo, el texto sagrado, pesarlo, evaluarlo. No se quede, por ejemplo,
sobre un texto sagrado, apenas una palabrita del texto sagrado, y fundamente su vida. No, porque usted puede verificar. Voy a citar un ejemplo para usted. Apenas un ejemplo que usted va a entender bien. ¿Cuántas personas dicen así? ¿Cuántas personas dicen, el Señor es mi pastor y nada me faltará? El Señor, Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ella hace esto, habla esto, confiesa esto durante 20, 30, 40 años y su vida es una miseria. ¿Es o no es? Pero, ¿dónde está el Señor? Si Él es tu pastor, nada me faltará, pero le está faltando todo. ¿Cómo puede ser? Entonces, yo no concuerdo con esto. ¿Usted concuerda? No. Entonces, amiga y amigo, vea bien lo que usted confiesa. Usted tiene que vivir aquello. Por ejemplo, yo creo en esto aquí, pero yo no estoy viviendo esto aquí. ¿Por qué? Porque, ¿qué está sucediendo? Pese mi vida, Señor, no es posible. Es lo que hicimos antes de ayer, la prueba con Dios. Probad lo que está escrito. Usted, Señor, habló, tiene que suceder. ¿Concuerda conmigo? Lo que Dios habló con relación a nosotros tiene que suceder. Llueva o haya sol, si no sucede, es porque nosotros no concordamos con Él, no nos casamos con Él, no hicimos una alianza con Él. Él no es nuestro pastor. Esta es nuestra realidad. Entonces, cuidado, Pablo habla, cuidado, guardaos, cuidado con los canes, guardaos. Huya, huya de los canes, de los malos obreros, huya, huya. Si el mal obrero se sienta junto a usted, salga de allí. Usted vaya al otro lado, huya, huya de esas personas, huya de aquellos que predican una doctrina que no tiene nada que ver con el orden, la disciplina, la palabra de Dios. Huya. Y Dios le va a confirmar la palabra de Él en su vida. Hablé de más, ¿no? Pero bueno, es esto aquí para todos. Que Dios los bendiga y mañana estaremos de vuelta. En el nombre del Señor Jesús. Amén.